Amados hermanos, que Dios le bendiga. Es un gusto poderle saludar y llegar hasta sus hogares por medio de esta transmisión, siempre esperando que sea de gran bendición para su vida. Queremos saludar a todas las familias, a todos los hermanos que nos pueden ver y sintonizar por medio de esta grabación, por medio de esta programación, especialmente y primeramente a los de la casa de Iglesia de Cristo, Ministerio Fuente de Vida. Y así a cualquier lugar del mundo donde esta programación pueda llegar, siempre deseando que sea de gran bendición para su vida y para su familia. Queremos saludar también al pastor Enrique Serrano de la Iglesia de Cristo, Ministerio Fuente de Vida allá en La Habana, Cuba. Nos mandamos gratos saludos y bendiciones de parte de los hermanos de todo el ministerio. Amén. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este culto virtual, a esta predicación de la palabra del Señor, este pensamiento en el cual hemos decidido meditar y compartir y conversar con cada uno de ustedes. La Biblia dice, aprovechemos los días, aprovechemos el tiempo, porque los días son malos. Y qué mejor que aprovecharlo meditando en la palabra del Señor. Quiere ir conmigo al libro de Malaquías, capítulo 4. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Ahí donde está en su casa, acomódese, siéntase cómodo. Agarre su Biblia, no porque estamos en casa, no leamos la Biblia o no agarremos la Biblia. Gloria a Dios que está en la comodidad de su hogar. Ahí donde está, agarre su Biblia, abrámosla y leamos juntos. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Malaquías capítulo 4, su versículo 5. Y ya donde está, usted puede decir un fuerte amén de que ya lo tiene. Malaquías capítulo 4 y su versículo 5 dice de la siguiente manera, glorificando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Hacemos palabra de oración. Padre, que estás en gloria. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra, por tu presencia, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que añadas bendición por medio de tu palabra. Vimos que ahí donde están, Señor, nuestros hermanos están escuchando por medio de esta grabación. Te pedimos que abras la mente, sobre todo, Señor, el corazón, para que tu buena palabra, la buena semilla, Señor, caiga en buena tierra y pueda dar fruto al 100%. Te pedimos nos concedas la gracia, la unción, la revelación y el denuedo necesario para compartir tu palabra, reconociendo que toda la gloria y la honra son para ti. En el nombre de Jesús, por él, amén, amén y amén. Y así, si usted estaba de pie, orando junto con nosotros, puede tomar su lugar, puede tomar su asiento, póngase cómodo ahí en casa. Malaquías capítulo 4, su versículo 5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hemos titulado este pensamiento, esta predicación de la palabra del Señor, los días de Elías, los días de Elías. Tenemos que tener claro, mis amados hermanos, que antes del arrebatamiento, yo personalmente creo firmemente, con todo mi corazón, que antes del arrebatamiento, antes de ese acontecimiento tan esperado por toda la iglesia de Cristo a nivel mundial, en cada rincón donde la iglesia de Cristo esté, yo sé que el anhelo es ser arrebatados y ser llevados con el Señor. Y ese es el mío también. Pero yo creo firmemente que antes del arrebatamiento de la iglesia se va a llevar a cabo un acontecimiento, sobre todo dentro del pueblo de Dios, sobre todo dentro de la iglesia de Cristo. La iglesia va a desarrollar un papel muy importante antes de ese acontecimiento. La iglesia va a estar desarrollando un papel sumamente importante, una labor, en otras palabras. La iglesia va a estar desarrollando una labor muy importante, de suma importancia, antes de que venga el día del arrebatamiento, antes de la venida secreta del Señor. Porque la segunda venida es cuando Él viene con todos sus ángeles y es después del arrebatamiento y de la gran tribulación. Pero la venida secreta, que es el arrebatamiento o la parusía, más conocida, yo creo que antes de ese acontecimiento tan esperado, la iglesia de Cristo, usted y yo, los cristianos, los hijos de Cristo, los hijos de Dios, los que hemos confesado a Jesús como nuestro Dios y Salvador,
vamos a desarrollar un papel de suma importancia antes de que venga la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo creo firmemente que la iglesia de Cristo va a desarrollar ese papel, y es por eso que es ahora, y ahora es el tiempo de que la iglesia de Cristo más que nunca necesita estar preparada. Siempre recalcando que este año el Ministerio de Fuente de Vida hemos proclamado el año de la preparación. Y es ahora, en estos tiempos, más que nunca, cuando la iglesia de Cristo necesita estar preparada para poder desarrollar esa función, para poder desarrollar esa labor antes de la venida secreta, antes del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué es ese trabajo? ¿Cuál es esa labor? Yo miro a Juan el Bautista. Juan el Bautista me revela a mí el trabajo. Juan el Bautista me revela a mí la misión de la iglesia de Cristo antes de la venida del Señor. Juan el Bautista tuvo su tiempo donde él estuvo ministrando y él estuvo sirviendo al Señor, muy corto, pero bien efectivo su ministerio. Y yo miro en la figura de Juan el Bautista, la figura de la iglesia. Yo miro en Juan el Bautista, me revela a mí el trabajo y la labor que la iglesia de Cristo va a estar desarrollando antes de que venga el Señor a arrebatar a su pueblo. Así como Juan el Bautista vino a preparar, escuche bien, vino a preparar el camino delante del Señor antes de que Él apareciera físicamente en esta tierra. Así como Juan el Bautista preparó el camino delante del Señor, delante del Cordero, cuando Él vino para salvación y para redención. Así yo creo que Juan el Bautista revela el trabajo y la labor que la iglesia de Cristo va a estar desarrollando antes de que venga el Señor a aparecer, pero secretamente solamente a sus santos. Entonces yo quiero que vaya conmigo al libro de Lucas para empezar a desenvolver este asunto. Lucas capítulo 3. Así, hermano, y no llevamos prisa porque estamos en la comodidad de nuestro hogar, así que usted puede agarrar su libreta, puede tomar nota. No hay prisa. Yo no sé cómo hay gente que está viendo el reloj, a qué horas va a acabar, a qué hora se va a terminar, ya lleva 8 o 10 minutos predicando. Yo no entiendo cómo hay predicadores que pueden estar, me entiende, al pie del reloj, cuando nosotros quisiéramos decir como aquel corito que dice: reloj no marque las horas. Amén. Así que estamos en la comodidad de nuestro hogar, hermano, no lleve prisa, tómese su tiempo para aprender de la palabra del Señor. Lucas capítulo 3, su versículo 3, va a decir un fuerte amén, cuando yo lo tenga. Amén. Y él fue, Lucas 3:3, por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Juan el Bautista me revela a mí el trabajo, el propósito de Dios con Juan el Bautista era preparar el camino. Usted ve que dice aquí en el versículo 4, voz del que clama en el desierto, preparar el camino delante del Señor. Yo estoy completamente, hermano, convencido que la iglesia tiene ese trabajo, que la iglesia tiene esa tarea de preparar el camino delante del Señor antes de su venida secreta, que es el arrebatamiento. La iglesia, hermano de Cristo, es la encargada de decirle al mundo: es tiempo de enderezar sus sendas. Yo creo que la iglesia de Cristo debe estar ya preparada, debe estar ya preparándose, dándose sus últimos retoques. Así como la novia, aquí terrenalmente, antes de casarse, le están enchinando el pelo, uno le están pintando las uñas, otros hacen el manicure, el pedicure, y ahí tiene a la pobre novia ahí con un pie para allá, una mano para acá, la cabeza para acá, porque la están alistando, le están dando sus últimos retoques. Yo pienso que estos son los tiempos donde la iglesia de Cristo necesita estar mirando los últimos detalles, qué es lo que necesita acomodar, qué es lo que necesita enderezar, qué es lo que necesita poner a cuentas con Dios y en su vida y en su relación con Cristo. Esto me habla
que el propósito de Dios con Juan el Bautista fue traer un mensaje de arrepentimiento, fue traer un mensaje de confrontación a la vida del ser humano. Y esa es la tarea de la iglesia, predicar arrepentimiento, predicar que el reino de los cielos se ha acercado, que el tiempo se ha acercado y que Cristo está a las puertas para recoger un pueblo que se ha apartado, un pueblo que se ha santificado, un pueblo que se ha preparado, un pueblo que está erguidos con su cabeza esperando su redención. Yo creo que son en estos tiempos cuando la iglesia de Cristo tiene que ser la voz de Dios. Mire lo que dice aquí. Este es el que está escrito en el profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto. ¿Dónde está la voz de la iglesia? No se está escuchando la voz de la iglesia. La iglesia está apagada, la iglesia está asustada, la iglesia está igual que el mundo. La iglesia está espantada igual que el mundo. Son en estos tiempos, así como Dios levantó a Juan el Bautista, Dios quiere levantar su iglesia. Por eso, ¿para qué? Para que sea la voz de Dios. Voz de que clama en el desierto, voz de la que clama en las dificultades, voz que clama en las persecuciones, voz que clama en los momentos difíciles. Es ahora cuando la iglesia necesita desarrollar su papel, así como Juan el Bautista desarrolló su ministerio antes de la venida de que Cristo fuera manifestado en carne. La iglesia de Cristo necesita clamar, necesita que se oiga su voz. Por eso dice aquí: voz de que clama en el desierto, preparar el camino delante del Señor. ¿Y cómo se prepara el camino? Enderezando las sendas. Es necesario que la gente enderece sus sendas. Es necesario que la gente enderece su camino, enderece su caminar, enderece su vida con Dios. Por eso dice aquí: los caminos torcidos serán enderezados. Es necesario que la gente, y más el cristiano, enderece su camino. Es necesario que las sendas, hermanos, sean enderezadas, que las sendas, hermanos, se enderecen. Es necesario que los caminos torcidos sean enderezados. La voz de la iglesia tiene que estar proclamando: el reino de los cielos se ha acercado, enderecen sus sendas, que los caminos torcidos se enderecen. Pero la iglesia no se oye. La iglesia está más asustada que nada. Por eso qué importante es ver que dice aquí: enderezar sus sendas. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Proverbios, su capítulo 14, Proverbios capítulo 14, usted lo puede leer ahí, lo puede buscar ahí en su casa, en su Biblia. Proverbios 14 dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que hay caminos, hay maneras de vivir que al hombre le parecen rectas. Hay maneras de vivir que al hombre le parecen justas. Hay maneras de vivir que al ser humano le parecen correctas. Hay gente que dice: yo no tomo, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, no, pero adultera. Pero es un adúltero, engaña a su esposa, o engaña al esposo. Es tiempo que esos caminos sean enderezados. Hay gente que dice: yo voy a la iglesia, yo sirvo a Dios. Sí, pero calumnia a su hermano. Sí, pero no puede ver a su hermano de iglesia. Es tiempo que ese camino sea enderezado. Hay gente que dice: yo voy a la iglesia, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. Sí, pero de labios le honra porque el corazón está lejos de él. Es necesario que esos caminos sean enderezados. Esa es la voz que se necesita escuchar hoy en la iglesia. Por eso los días de Elías, a mí me hablan, hermano, que la iglesia iba a ser habilitada de una manera muy especial. ¿Cómo lo puede hacer? Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 17. Lucas capítulo 1, verso 17. ¿Un amén? ¿Ya lo tiene? Amén. Lucas 1, 17. Irá delante de él. Mire, empezamos desde el versículo 14. Bueno, el versículo 13 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él. Fíjese bien, cómo iba a ir delante del Señor Juan el Bautista. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer
volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y fíjese bien, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Oh, gloria a Dios. Ese era el trabajo de Juan el Bautista, hacer que los corazones se volvieran a Dios. Y dice ahí, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y yo creo que esa es la misión del Espíritu de Dios que va a traer sobre su iglesia, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Por medio de qué? Verso 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho cristiano aún también en el pueblo de Dios, aún en la iglesia, que no está convertido. Perdónenme, suena pesimista, pero es la verdad. Mucho cristiano no está convertido. Mucha gente que se dice seguir a Dios, que seguir a Cristo, no está convertido. Van a la iglesia, asisten a la iglesia, saben Biblia, pero no están convertidos. Por eso a mí me habla aquí en el versículo 16 y dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Fíjese bien, no le está hablando al mundo, no le está hablando a la gente de afuera, al que no conoce, al que no se ha convertido. Dice aquí, hará que muchos de los hijos de Israel, se lo voy a parafrasear, hará que muchos de los que se dicen cristianos o se llaman cristianos, en verdad se conviertan al Señor Dios de ellos. Porque el pueblo de Israel, hermano, estaba corrompido. El pueblo de Israel estaba más perdido que el chiquito de la Llorona, que nunca lo halló. Por eso viene Juan el Bautista, principalmente para que el pueblo de Israel acomodara su camino. Principalmente para que el pueblo de Israel, los israelitas, el pueblo de Dios se enderezaran, caminaran recto, caminaran como Dios manda. El espíritu y el poder de Elías viene a traer un mensaje a la iglesia de Cristo para que sus obras cambien. Viene a traer una confrontación directa, a decirle al pueblo, endereza tu camino, endereza tus sendas, vuélvanse al Señor, conviértanse al Señor. Por eso dice ahí, hará que muchos de los hijos de Israel, hará que muchos cristianos en verdad se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Para qué? Verso 17. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso es lo que el Espíritu de Dios va a traer a la iglesia de Cristo en estos últimos días. En estos últimos tiempos no, últimos días. Por eso dice aquí, para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. El Espíritu de Dios en los últimos días va a trabajar con el que quiera que Dios trabaje. El Espíritu de Dios no va a obrar a la fuerza en ninguno. El Espíritu de Dios no va a obrar a la fuerza en el cristiano tibio, en el cristiano seco, en el cristiano mundano, en el cristiano que está ahí entre azul y medias noches. No, el Espíritu de Dios va a trabajar con el que se quiera preparar. El Espíritu de Dios va a trabajar en el que en verdad quiera enderezar su camino y enderezar su senda. Porque la verdad, hermano, hay mucho conformismo, hay mucha comodidad en el pueblo. Y por eso es de que en los días de Elías me hablan de un pueblo que tiene que prepararse. Me hablan de que el Espíritu de Dios viene de una manera sobrenatural para poder cambiar el corazón de los hijos de Israel, de los hijos del pueblo. A mí me habla que los días de Elías son un tiempo donde viene el Espíritu de Dios a hacer, hermano, una transformación en el pueblo, para que el pueblo sea preparado como un pueblo bien dispuesto para recibir a su Señor. Si no, imagínense, Cristo no se va a llevar, hermano, una iglesia toda descompuesta. Perdóneme, Cristo no se va a llevar una iglesia fría, una iglesia tibia, una iglesia mundana, una iglesia, hermano, que de labios le honra, pero que el corazón está lejos de él. No, olvidémonos, salgamos del error, desengañémonos y bajémonos de la moto. Cristo no viene por una iglesia tibia, seca, mundana, apartada de él. Él viene por un pueblo bien dispuesto, un pueblo bien preparado. Por eso Juan el Bautista es el que se encargó de prepararle el camino al Señor. Juan el Bautista, viene el Espíritu de Elías sobre él para poderle preparar a Cristo un pueblo bien dispuesto. Por eso yo creo que en estos últimos días la iglesia de Cristo va a ser habilitada. Oiga bien, la iglesia de Cristo con el Espíritu y el poder de Elías no es de que sea un espíritu ajeno, no es de que sea el espíritu de Elías, no. Es el Espíritu de Dios, pero obrando, habilitando a la iglesia, al pueblo de Dios, como lo hizo en los días de Elías. ¿Cómo lo hizo en los días de Elías? Acompáñenme al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes,
capítulo 18. Ahora sí vamos a entrar a la predicación. Primera de Reyes, capítulo 18, su versículo 20. Me dicen un fuerte amén. Vamos a ver cuáles eran los días de Elías. ¿Qué había en los días de Elías? ¿Cómo eran los días de Elías? Vamos a ver las características de los días de Elías. Quiero que vayan conmigo a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Vamos a ver de qué hablan los días de Elías, cómo eran los días de Elías. Y como eran los días de Elías, va a ser en los días antes de la aparición secreta del Hijo de Dios, antes del arrebatamiento. Porque si la Biblia dice que Juan el Bautista vino con el Espíritu y el poder de Elías para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto, eso me habla que el Espíritu y el poder de Elías, Dios iba a obrar, el Espíritu de Dios iba a obrar de esa manera como preparó al pueblo de Israel en esos tiempos, nos va a preparar a nosotros para ser un pueblo bien dispuesto, un pueblo bien preparado, un pueblo que está esperando a su Señor. Primera de Reyes, capítulo 18, su versículo 20, me dice un fuerte amén. Dice, y entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. A mí me dice la palabra del Señor, a mí me habla que los días de Elías iban a ser unos tiempos de definición, donde el Espíritu de Dios va a venir a hablar a la iglesia y le va a hacer que se defina. El Espíritu y el poder de Elías. A mí me habla que Elías vino a traer una confrontación en el monte Carmelo a todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel, hermanos, se había desviado. Andaban adorando allá a Baal. Andaban adorando a San Caralampio, a cuanto ídolo se le atravesaba. Entonces, ¿qué habla y le dice el profeta Elías? Elías viene a confrontar al pueblo. Yo quiero que usted esté atento a eso. El Espíritu de Dios en los últimos días, antes de la venida del Señor, va a venir a hablarle al pueblo y va a venir a traer una confrontación. Y fíjense cómo dice Elías que le dijo. Elías dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, entonces vayan en pos de él, en pos de Baal. Yo quiero que usted se dé cuenta aquí. Hay gente claudicando entre dos pensamientos. Hay gente que está claudicando entre, ¿le serviré a Dios? ¿Le serviré al mundo? ¿Me decidiré a seguir a Cristo o sigo en el mundo? Hay gente que está claudicando en estos tiempos entre dos pensamientos. El cristiano, estamos hablando del pueblo de Dios. Hay cristianos, hermanos, que están claudicando entre dos pensamientos, si acomodar su vida, si seguir en el mundo, si en verdad comprometerse con Dios o seguir viviendo una vida cristiana tibia, seca, fría, apartada de Dios, sin compromiso, sin santidad, sin el Espíritu Santo. A mí me habla que Elías viene a confrontar al pueblo y decirle, fíjense bien las palabras que le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? El Espíritu de Dios, antes del arrebatamiento, va a venir a confrontar a su iglesia y le va a decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vivir? ¿Vas a estar viviendo ese cristianismo a medias? ¿Hasta cuándo vas a estar viviendo esa vida cristiana tibia, seca, mundana? ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo en el mundo? ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo ese cristianismo seco, mediocre? ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo ese cristianismo de domingo? ¿Hasta cuándo, iglesia de Cristo, vamos a vivir ese cristianismo de apariencias? El espíritu y el poder de Elías en los últimos tiempos, en los últimos días, van a venir a confrontar al pueblo y le va a decir, ¿hasta cuándo? Iglesia de Cristo, ¿hasta cuándo piensas vivir así? ¿Hasta cuándo piensas vivir sin comprometerte? ¿Hasta cuándo piensas vivir apartado de Dios, apartado de su palabra, apartado de su casa, apartado de sus mandamientos, apartado de sus decretos y de su voluntad? Yo quiero que usted vea, los días de Elías hablan de que el pueblo tiene que ser confrontado. Son tiempos de definición. Los días de Elías me hablan tiempos de definición. Son ahora cuando la iglesia tiene que definirse. ¿Qué quiere hacer? Hermano amado, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos seguir a Dios?
Si nuestro Dios es Dios, bueno, sigámosle. Si nuestro Dios es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, bueno, afirmémonos, comprometámonos con Él. ¿Qué queremos haciendo? Un pie en la iglesia, un pie en el mundo. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Hasta cuándo vamos a vivir amando más a Mamón que lo que amamos a Dios? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sirviéndole más a las riquezas, más al mundo, dándole más al César que lo que le damos a Dios? Hay gente que idolatra su trabajo, hay gente que idolatra su empresa, hay gente que idolatra su talento, hay gente que idolatra su carrera, su diplomado. Hay gente que idolatra sus intelectualidades para lo secular. Hay gente que pone por encima de Dios el trabajo secular, su empresa, su compañía, su negocio. ¿Hasta cuándo va a tratar de vivir así? ¿Hasta cuándo vamos a parar de vivir así? Hay gente que pone por encima de Dios los partidos de fútbol, las novelas, perdónenme, pero es verdad. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? El espíritu y el pueblo de Elías, hermano, no anda jugando. Elías se puso en el monte Carmelo y les dijo a todos los profetas, a los de Baal, a los de Acera, a todo el pueblo que se había corrompido, y le dice, ¿hasta cuándo van ustedes a vivir mediocremente? Si Jehová es Dios, síganle, pero si Baal, entonces váyanse. Mucha gente nomás viene a Dios y se acuerdan de Dios cuando tienen un problema. Mucha gente solamente cuando están en el hospital, cuando se sienten enfermos, cuando se sienten con la soga al cuello, con el agua hasta el cuello, es cuando le claman, es cuando le buscan, es en verdad cuando quieren seguirle y servirle. ¿Hasta cuándo, iglesia de Cristo, vamos a dejar de vivir así? Siguiendo a Dios por conformismo. Siguiendo a Dios, hermano, porque me conviene nada más cuando estoy enfermo, cuando estoy atribulado, cuando estoy en problemas. No. Por eso Elías viene y les dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? El espíritu y el poder de Elías. El espíritu de Dios va a traer definición a la iglesia de Cristo en los últimos días. ¿Hasta cuándo vas a vivir en el chisme? ¿Hasta cuándo vas a seguir levantando chismes y calumnias en contra de los pastores, en contra de los ministerios, en contra de los hermanos? ¿Hasta cuándo vas a vivir envenenándole el corazón a más gente? ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo piedra de tropiezo? Yo quiero decirle que estos últimos días, antes del arrebatamiento, el Espíritu de Dios va a traer una confrontación que va a hacer que el pueblo se defina qué es lo que quiere hacer. ¿Quiere seguirle a Dios? Santifíquese. ¿Quiere seguir en el mundo? Adelante. Pero nomás no se queje de las consecuencias. Nomás no se queje de los azotes que traiga. Por eso dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción. ¿Quiere la gente del mundo? Va a recibir aflicción. Los va a azotar el diablo. Porque si Dios pone delante de nosotros la vida o la muerte. Por eso las características de Elías a mí me hablan de tiempos de definición. A mí me hablan de que el pueblo va a ser confrontado por el Espíritu de Dios. Como lo fue en los días de Elías, así los va a hacer antes de la venida del Hijo de Dios. Así lo va a hacer antes de la venida de Cristo, antes del arrebatamiento. Va a venir el Espíritu de Dios y nos va a hablar a su iglesia y nos va a confrontar para hacernos definir qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos vivir delante de Dios. Una vida santa, una vida justa, una vida haciendo la voluntad de Dios o una vida apartada de la voluntad de Dios, que al final nos va a traer grandes consecuencias. Va conmigo Marcos, capítulo 6. Son días de Elías, tiempos de definición. En los últimos días, el profeta, el espíritu y el poder de Elías va a venir. El Espíritu Santo confrontándonos para podernos definir y para poder preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Porque si no, hermanos, si no hay esa confrontación, mire, bajémonos de la nube. Si no nos confrontan, si la iglesia de Cristo no es confrontada por el Espíritu Santo, si no nos vienen a recalcar en lo que tenemos que cambiar, mire, seamos honestos, nos hacemos de la vista gorda. Nos hacemos, hermanos, los despreocupados. Nos hacemos y queremos vivir en una fantasía, decir, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero sin compromiso. Se aparece en la iglesia por ahí, cada venida de obispo. Déjate ir a los cultos por cualquier excusa barata. Por eso el espíritu y el poder de Elías, el Espíritu de Dios, va a venirnos a traer una confrontación y a definirnos a los últimos días. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos poner todo por arriba de Dios?
Entonces al rato atengámonos a las consecuencias. Pero el Señor viene por un pueblo bien dispuesto, un pueblo bien preparado. Y de eso se va a encargar el Espíritu de Dios, de preparar a su novia, preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Cómo? Trayendo definición. Mire, la iglesia ahorita está sola. Pero cuando hay servicio, la gente, hermano, se aparece por ahí cada venida de obispo. La gente por ahí a las 500, a las 1000 llegan. ¿Por qué? Porque no tienen compromiso con Dios. Por eso el espíritu del poder de Elías, el espíritu de Dios nos va a venir a hacer que nos definamos en verdad qué es lo que queremos hacer. Son tiempos donde se tiene que recalcar lo que no está bien. Ya basta, hermano, de tanto sobarle la espada a la gente. Ya basta de pasarle tanto paño tibio a la gente. Ya basta de estar, hermano, queriendo ser más misericordioso que Dios. Y ya basta de estar queriendo ser más bueno que Dios. Es tiempo de que se recalque lo que no está bien. Porque en los últimos días el Espíritu de Dios va a venir a recalcar a su iglesia lo que está mal para que se acomode. Para que lo torcido se enderece. Para que la senda chueca se venga a enderezar. Eso va a venir a recalcar. Iglesia de Cristo, acomoda esto. ¿Cómo te llevas con tu hermano? ¿Cómo te llevas con tu prójimo? ¿Cómo te llevas con tu hermano de iglesia? ¿Cómo te llevas con tus familias, con tus padres, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo? ¿Cómo te llevas con tu familia? ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Cómo te llevas con tu prójimo? La iglesia de Cristo, el Espíritu de Dios le va a recalcar y le va a hacer ver qué es lo que tiene que cambiar. No estamos en tiempos, hermano, de seguir pasando paños tibios. No estamos en tiempos, hermano, de sobarle la espada a la gente. Mire, sea quien sea, tenemos que hablar la verdad. Sea su familia, sea mi hermano, sea mi hermana, sean mis parientes, sean mis hermanos de iglesia. Mire, sea aún al que más diezme, se le tiene que recalcar y se le tiene que decir lo que no está bien. Porque los días de Elías a mí me hablan de que se recalca, se señala lo que no está bien para que se acomode. Mire, Marcos capítulo 6, su versículo 14, me dice un fuerte amén. Marcos 6, 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Y otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. ¿Sabe por qué decía, este es Juan el Bautista, cuando ya que Cristo predicaba? Porque Cristo vino con un mensaje, hermano, igual que el de Juan el Bautista, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a oír de la ira venidera? Viene Jesús con el mismo mensaje y dice, este es Juan el Bautista, al que yo decapité. ¿Sabe por qué? Porque Juan el Bautista iba y se le paraba enfrente del palacio y lo señalaba y le decía, Herodes, no te es permitido hacer esto. Y por eso dicen, o es Elías, porque Elías me habla de que confrontaba al pueblo. Elías me habla de que recalcaba en el pueblo de Israel lo que no estaba bien para que se enderezara. Fíjese lo que continúa diciendo el verso 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Verso 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Se da cuenta por qué a Herodes no le caía bien Juan el Bautista? ¿Se da cuenta por qué a la gente no le caen bien los que traen el mensaje como Juan el Bautista, como Elías, como el Señor Jesús? Porque la gente quiere que lo sigan dejando andar en sus deleites. La gente quiere que lo siga dejando usted andar en sus placeres. La gente se ofende, la gente se siente mal cuando se le recalca y se le señala lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que acomodar, lo que se tiene que enderezar. Por eso decían, yo a Juan lo decapité. ¿Por qué? Porque iba y le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Juan el Bautista fue y se le paró al mismo rey Herodes
Y hoy la gente, hermano, no quiere señalar el pecado, no quiere señalarle la llaga a la gente, porque la gente se indigna, la gente se ofende. Deje que se ofendan. Deje que se ofendan. Qué tremendos pastores que no quieren corregir a sus líderes, que no quieren corregir a los diáconos, a los servidores, a los levitas, hermano, a los ministros, por miedo de que se vayan, por miedo de que se ofendan. Si se ofenden, deje que se ofendan. La gente está viviendo toda su vida ofendido a Dios y mire, no se percatan de nada. La gente está ofendiendo toda su vida a Dios. Si se ofenden por la palabra, déjenlos que se ofendan. Juan el Bautista, hermano, a lo blanco le llamaba blanco, a lo vino, vino, al pan, pan y al vino, vino. Él no se andaba con juegos como los pastores de hoy en día, como nosotros, porque se me ofende el hermanito, porque se me ofende la hermanita, porque se me van de la iglesia. Si se van, que se vayan. El Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿quieres irte tú también? Le dice Pedro, Señor, mira, se están yendo. Mira, la palabra es muy dura. Mira quién la puede oír. Mire, no me pide el verso. Pero a Jesús le decían, Jesús no tiene amor. Nosotros buscamos consolación. Nosotros buscamos quien nos apapache. Nosotros buscamos quien nos comprenda. Y Jesús no nos comprende. Jesús nos insulta. Jesús nos ofende. Jesús nos tira. Por eso nos vamos. Viene Pedro y le dice, mira, Señor, la gente se está yendo. Mira, estás predicando muy duro, bájale a tu mensaje. ¿Y sabe qué le dijo el Señor Jesús? Le dijo, mira, si ¿quieres acaso iros vosotros también? ¿Sabe qué? No le importó al Señor Jesús nada. No le importó que la gente se fuera porque se ofendían por lo que él decía. Él le dijo, pero tú también te quieres ir. Go ahead, adelante. Porque la gente, hermano, vive su vida ofendiendo a Dios y se ofenden cuando la palabra les habla. Por eso son tiempos de recalcar lo que está mal, de señalar lo que está mal para que se endereza, lo que esté chueco, lo que esté torcido, para que venga a ser enderezado. A mí me habla la palabra que los días de Elías, los que estamos viviendo, primeramente son de definición y segundo son de confrontación y de tomar decisiones, de recalcar y de señalar, sea quien sea el hermanito, sea la hermanita, sea el que más diezma, recalquémosle y digámosle, eso está mal, eso no es bien visto delante de Dios y tiene que componerlo. Si se ofende, que se ofenda. Si se va, que se vaya. ¿En dónde más va a hablar, vaya palabras de vida si no es en Jesús? La Biblia, hermano, mire, le dé la vuelta que le quiera dar. La Biblia, la palabra de Dios es una, es fiel y es verdadera y es inspirada por Dios. A mí los días de Elías, antes de ser días de milagros, días de fuego, primero son de definición, son de confrontación, son de tomar decisiones. Por eso dice que a Juan el Bautista, hermano, le caía mal a Herodes. Así como hoy en día muchos ministerios caen mal a la gente porque recalcan el pecado. Mucha gente dice, no hay amor, ofenden, dañan, lastiman, pero ¿sabe por qué? Porque se les está tocando la llaguita, porque se les está tocando la llaga. No chismee, no tienen amor. Perdone, no sea hipócrita, perdone y olvide, componga su relación con su prójimo, componga su relación con su hermano, componga su relación con su familia, afírmese, apártese el pecado, conságrese, deje el chisme, deje la... Ay, me están ofendiendo, ay, me están humillando, ay, aquí no hay amor. Entonces, ¿cómo quieren que se le hable? ¿Que se le pasen paños tibios? ¿Que se le sobe la espalda? Para que sigan en sus abominaciones, en sus injusticias, en sus pecados, en sus rebeldías. No, los días de Elías son como Juan el Bautista le señalaba, no te es lícito. Por eso tenemos, hermano, qué tremendo ver cómo en verdad Dios quiere que su iglesia obre en estos últimos días. Dejémonos, hermano, y bajémonos de la nube. Cristo viene a preparar a su iglesia porque se quiere llevar un pueblo bien dispuesto. Y mire, la verdad es que si la gente no es confrontada, sigue viviendo igual de impía, igual de pecadora, igual, hermano, de rebelde. Si la palabra de Dios no confronta al pecador, la persona sigue igual. Por eso hay una necesidad tremenda de recalcarle y de confrontar. Estos son los tiempos. El que se ofenda, que se ofenda. Al que le parezca, que le parezca. Y el que va a agarrar la palabra, la va a agarrar. Porque el camino chueco, el camino torcido, tiene que ser enderezado. Vaya y reclámele a Juan.
Si a nosotros nos dicen, ahí no hay amor, a mí nadie me entiende, a mí nadie me comprende, a mí nadie me escucha. Porque lo que quieren oír son otras cosas. Lo que quieren oír es que le digan, mire, no se preocupe, Dios conoce su vida, Dios conoce su intención, que usted quiere cambiar, pero no puede dejar el adulterio, pero no puede dejar el pecado, no puede dejar el mundo. Eso es lo que la gente quiere oír, que le digas, Dios conoce que usted quiere irse al cielo, no se preocupe, siga viviendo como vive, que Dios se lo va a llevar. Cristo va a venir por usted. Mentira. Cristo no viene por una iglesia tibia, seca y menos mundana. Cristo no vive por una iglesia que tiene que ver con el mundo y con el pecado y con la inmundicia. Por la gente, si quiere ofender, que se ofenda, pero la palabra de Dios es clara. Mira, va conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, su versículo 17. 10 de Elías, tiempos de definición. Tiempos donde se recalca lo que no está bien. Tiempos de confrontación, donde el Espíritu va a traer confrontación, definición, firmeza. Y viviendo tiempos de Elías, donde el pueblo de Dios se ha corrompido, adulterando con el mundo y adulterando con el pecado. Hoy hay un montón de almas adúlteras. ¿Quiere ver cómo era en el tiempo de Elías? Para mirar si así es el tiempo de hoy. Primera de Reyes, capítulo 17. Versículo 17. Primera de Reyes 17. Perdón, Primera de Reyes 17. No, perdón, Primera de Reyes 18, 17. Primera de Reyes 18, 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Fíjese, viene Acab, el esposo de Jezabel, y le dice a Elías, tú eres el que anda turbando a Israel. Tú andas trayendo miedo, tú andas por ahí acusando a la gente, diciéndole que juicio viene, que viene una sequía y que no sé qué. Y dice, tú andas turbando a la gente. Como hoy la gente piensa que el predicar es la palabra, el predicar es el señalar lo que no está bien, es andarles turbando, es andarlos, hermano, ofendiendo. Viene Elías y le dice, yo no he turbado a nadie. Tú y la casa de tu padre han dejado los mandamientos de Dios y se han apartado siguiendo a los Baales, un pueblo adúltero. Un pueblo adúltero que se corrompe en el adulterio, dejando los mandamientos de Dios y adulterando con el mundo, ensuciándose con el mundo, ensuciándose con la vanidad de la vida. Por eso a mí me hablan los días de Elías, un tiempo donde un pueblo andaba adulterando con otros dioses, un pueblo que se manchó, un pueblo que se ensució, un pueblo que se corrompió. ¿Y sabe qué es lo que adultera? El alma. No estamos hablando del adulterio físico, de la infidelidad y de todo eso, no. Estamos hablando de un adulterio del alma, donde el alma se corrompe y no quiere seguir a Dios, ya no quiere seguir la santidad de Dios, ya no quiere seguirse consagrando, ya no quiere seguir yendo al culto. Ahora le empieza a llamar la atención por andar más en el mundo que en la iglesia. Ahora le da más por andar con amigos del mundo, con amigos paganos, con amigos, hermano, que no le convienen, que con los hermanos de la iglesia. Los días de Elías me hablan de una corrupción y de un adulterio en el alma, dejando los mandamientos de Dios, dejando la voluntad de Dios y abrazando al mundo. A mí me habla que los días de Elías son donde iba a haber una corrupción de adoración, donde la adoración y el hacer la voluntad de Dios iba a corromper. Por eso dice aquí, yo no he turbado a Israel, tú y la casa de tu padre han dejado los mandamientos de Dios y se han ido tras los Baales. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué el pueblo decidió adorar a los Baales? ¿Sabe por qué el pueblo de Israel decidió adorar a Baal? Porque Baal no les pedía, hermano, mucho. Baal no les exigía santidad, Baal no les exigía consagración, Baal les daba todo aquí en la palma de la mano, como los cristianos de hoy quieren. Baal no exigía santificación, Baal no exigía consagración, Baal no exigía rectitud,
Baal no exigía guardar la ley. Baal no exigía guardar los mandamientos. ¿Sabe quién era Baal? El dios de la naturaleza, el dios de la fertilidad, y le daban sacrificios, hermanos, sexuales, una corrupción, una depravación inmoral, una inmoralidad, una corrupción sexual. Eso era lo que le agradaba a Baal. Por eso, ¿sabe qué? ¿Sabe quién es Baal? Es el mundo. La gente, el cristiano, está adulterando con Dios, con el mundo. Porque el mundo no exige santidad. El mundo no exige consagración. El mundo no exige rectitud. El mundo no exige santificación. El mundo no exige guardar la palabra. El mundo no exige apartarse del mal. El mundo, entre más te enredes, entre más te revuelques, le parece más agradable. Mira la gente. Invítelos a la iglesia, invítelos a oír la palabra. Se indignan. Pero si usted les invitara a tomar, si usted les invitara al bar de los 3 puñales, si usted les invitara por allá, hermano, a la cantina, a los bares, ahí estarían, hermano, contentos con usted, le sonreirían, se lo harían compadre, se lo harían con camarada, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada al mundo. El mundo se agrada con los que le agradan al mundo. Por eso dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, los que son de Dios nos conocen, y el que no ha conocido a Dios no nos conoce. ¿Me entienden? Porque el mundo no le conoció. Por eso no nos reconocen a nosotros. Por eso el mundo nunca va a recibir la palabra, porque la palabra les señala, la palabra les recalca lo que no está bien. Y todo el que adultera con el mundo, así como en los días de Elías dejaron los caminos de Dios por seguir al mundo, en estos días, al cristiano que se le recalque y que se le traiga un confrontamiento, no le va a parecer, no le va a agradar. Por eso hoy en estos últimos tiempos, en estos últimos días, la gente, el cristiano, está adulterando con Dios y yéndose a seguir al mundo. Porque el mundo no le pide santidad, el mundo no le pide consagración, el mundo no le pide rectitud. Y como el mundo le da las cosas fácil, por eso el pueblo de Israel se fue a seguir a Baal. Porque entre más ellos andaban impíamente, más Baal supuestamente les concedía sus peticiones. ¿Por qué? Porque era más fácil seguir a Baal que a Dios. Porque si usted se va al mundo, el mundo no le pide ningunas normas. Vive impíamente y va a estar agradando al mundo. Pero cuando se viene a Cristo, cuando se viene a Dios, hay muchas cosas que tienen que cambiar. Los caminos tienen que enderezarse. Las sendas tienen que enderezarse. Los caminos chuecos tienen que enderezarse. Por eso hoy en día, hermano, un montón de almas adúlteras. Perdónenme, no me diga que no. Cristianos que anhelan más el enriquecerse. El anhelan más es un afán, un anhelo de enriquecerse, que dejan de ir hasta el culto. Dejan de ofrendar, dejan de diezmar, dejan de aportar a la obra de Dios, dejan de ir a la iglesia por la ambición al dinero, por seguir al Dios Mamón. No es adulterio eso. Aquellos siguen a los Baales. Hoy mucho cristiano sigue a Mamón. Ahí andan detrás de Mamón. ¿Por qué? Porque el corazón, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y como el tesoro de la gente, como el tesoro del cristiano está allá en el mundo, está allá en el dinero, está allá en los placeres de la vida, está allá en los placeres del mundo, no quieren consagrarse. Donde esté el tesoro, ahí va a estar el corazón. Por eso hay tanta gente, tanto cristiano, adulterando con Mamón. Han dejado de diezmar, han dejado de ofrendar, han dejado de dar primicias, han dejado de aportar para la obra, han dejado, hermano, de consagrarse, han dejado de asistir al culto. ¿Por qué? Porque andan, hermano, tras de Mamón, allá siguiéndole los pasos a Mamón. Almas adúlteras. Mire, vaya conmigo a Santiago. Santiago capítulo 4. Para que no vea que es un invento por ahí del pastor, del hermano Jesús. Santiago capítulo 4, su versículo 4. ¿Ya lo tiene? Santiago 4:4. Oh almas, ¿cómo dice ahí? No lo escucho. Oh almas adúlteras, Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si le anda dando cosquillitas, si trae el gusanito de irse al mundo, sepa que se va a hacer enemigo de Dios. Ay, hermano, y yo a Dios
Lo prefiero tener como Dios, como Padre, que me discipline, pero no como enemigo. Tú, Padre Santo, no, hermano, no queremos tener ni la idea que es tener a Dios por enemigo. No lo quiera tener. Por eso, el que se quiera hacer amigo del mundo, se va a hacer enemigo de Dios. Y mira el mundo, siguiendo la riqueza, siguiendo la vanagloria de la vida, en los afanes del mundo. ¿Por qué te afanas por el día de mañana? El día de mañana traerá su propio afán. Mas busca el reino de Dios, su justicia. Todo va a venir añadido por añadidura. Por eso a mí los días de Elías me hablan de una corrupción que aconteció en el pueblo de Dios internamente, que sus almas se desviaron, sus almas se hicieron adúlteras, adulterando con Baal. Y hoy en día, en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, sus almas se han hecho adúlteras también y se han corrompido siguiendo a Baal, siguiendo al mundo, siguiendo a Jezabel, siguiendo la vanagloria de la vida, siguiendo a Mamón, y han adulterado. Ahí está. Oh, almas adúlteras. El que tiene las cosquillitas de irse al mundo es un alma adúltera. Su alma está a punto de caer en adulterio. El que tiene, hermano, el deseo de ir a experimentar el mundo otra vez, de ir, usted sabe, se va a hacer enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Porque el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Por eso defínase. Déjese andar con tibiezas y de que, ay, es que el mundo me está trayendo. Es que si reprenda al diablo, conságrese, métase a la palabra, métase a buscar de Dios y Dios va a echar fuera cualquier tentación y Dios va a echar fuera cualquier sentir mundano que ande ahí. Cuando nos consagramos y nos entregamos a buscarle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, Dios se encarga de echar fuera todo lo que nos estorbe. Amén. Gloria a Dios. Mire Efesios capítulo 4. Libro de los Efesios, su capítulo 4. Su versículo 21. Efesios 4, 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Fíjense bien esa palabra, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, la vana manera de vivir, estaba viciada, hermano, con todos los deseos engañosos. Por eso, qué peligro es tener un alma viciada, qué peligro es tener un alma adúltera. Por eso los días de Elías me hablan de almas adúlteras y de almas viciadas que se han ido a seguir a los Baales. Por eso el Espíritu de Dios viene a traer confrontación, definición y firmeza antes que venga el arrebatamiento del pueblo de Cristo. Amén. Vaya conmigo a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Su capítulo 2. Segunda de Reyes capítulo 2. Versículo 19. A mí me habla que los días de Eliseo, a mí la Biblia me deja saber que los días de Eliseo miramos una manera más clara de cómo el espíritu y el poder de Elías habilitan a Eliseo. Usted sabe, Eliseo es tomado, es llevado a los cielos, y de repente el manto se le cae a Eliseo. Entonces cuando el manto se le cae a Eliseo, él comienza a hacer lo doble de los milagros que hizo Elías. Entonces yo ahí miro un Eliseo siendo habilitado, siendo preparado, siendo, hermano, moldeado, siendo habilitado sobrenaturalmente por el espíritu de Elías. Él agarra el manto, golpea las aguas y los hijos de los profetas dijeron, ciertamente el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. En Eliseo yo miro la figura de la iglesia siendo preparada y siendo capacitada y siendo habilitada por el espíritu y el poder de Elías, por el espíritu de Dios, como lo fue en los días de Elías. Segunda de Reyes 2:19 dice ahí, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traerme una vasija nueva y poner en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad.
y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Yo lo que miro aquí, hermano, es que la palabra de Dios en estos últimos días va a venir a dar fruto en las tierras que han sido estériles. Mucha tierra es estéril. La palabra de Dios es buena. Aquí dice, el lugar donde está colocada la ciudad es bueno, pero las aguas y la tierra es muy mala. La agua era mala y la tierra era estéril. ¿Sabe que hoy en día hay tanta gente estéril, hay tanto cristiano estéril que no da fruto para Dios? Es cierto, van a la iglesia, es cierto, cantan, es cierto, alaban a Dios, es cierto que sirven a Dios, pero no dan fruto bueno para Dios. No cambian su manera de ser, no cambian su manera de comportarse, no cambian su relación con el prójimo. Por eso qué tremendo es, hermano, mirar que los días de Elías me hablan de que había tierras estériles que no producían fruto. En esos últimos días, Dios va a venir a habilitar las tierras estériles para que den fruto. Pero para eso se necesita, hermano, entrar en un compromiso con Dios. Entonces a mí me habla que el espíritu y el poder de Elías, a través de Eliseo, habilitó a Eliseo para que pusiera sal en las aguas. Pero primero agarró una vasija y dice que una vasija nueva. Es necesario que haya un renuevo en nuestra vida. Es necesario que seamos renovados para poder venir a ser la sal del mundo. Y entonces pueda, hermano, haber fruto. Si no somos renovados, no vamos a poder dar fruto. Entonces nosotros cuando somos renovados, entramos en un compromiso con Dios. A mí me habla que los días de Elías, los días antes de la venida secreta del Señor, van a ser días donde el pueblo de Dios tiene que entrar en un compromiso con Dios para poder dar fruto. A mí me habla la sombra y la figura en la historia de Ana. Ana, la mamá de Samuel. Por causa del tiempo ya no vamos a ir a esa escritura, pero usted lo puede buscar en su casa. Primera de Samuel, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, empieza a hablar la Biblia de Ana, que era la esposa del papá de Samuel. Entonces dice que el Cana, que era el papá de Samuel, el Cana, y Ana era su esposa de él. Dice que tenía a otra esposa, ella sí le dio hijos, y dice que Ana lloraba. Usted puede ver ahí en el capítulo 17, dice, y Ana lloraba y no comía, porque se lamentaba y se quejaba de que no podía darle hijos al Cana, de que no podía producir, que su vientre no podía producir, su vientre era estéril. Entonces dice que lloraba y se lamentaba. Pero miramos ya en el versículo por ahí del 20 en adelante, dice que Ana estaba llorando amargamente y hizo voto con Jehová. Y le dijo, oh Dios, si tú me concibieras tener un hijo y fuera varón, yo lo consagraré y lo dedicaré a ti todos los días de tu vida. Hizo un pacto, entró en un compromiso con Dios, entra en un compromiso con Dios. El sacerdote la ve y le dice, que Jehová haga conforme has pedido. ¿Sabe qué es lo que me habla ahí? Los días de Elías son días donde el Espíritu de Dios va a venir a confrontar al cristiano para que deje de ser estéril y dé fruto. Pero eso va a ser a través de un compromiso. Si no nos comprometemos con Dios, no vamos a dar fruto. Ana lloraba, Ana no comía, Ana se lamentaba, Ana, hermano, se quejaba. Pero es hasta cuando hace voto con Dios que entonces Dios le concede el ser madre y el dar fruto. Muchas veces, hermano, nos quejamos, lloramos, nos lamentamos, nos quejamos de esto, nos quejamos del otro, pero no entramos en un pacto con Dios, no entramos en un compromiso de servirle, de consagrarnos, de seguirle. Pasa una cosa, se muere la vaca, el perro, el gato, se poncha el carro, se descompone, lo corren del trabajo, nos quejamos, lloramos, clamamos, pero no estamos dando fruto porque estamos estériles por causa del pecado y de la mundanalidad. Es necesario entrar en un compromiso con Dios para poder dar fruto. Entonces, cuando la sal entra a las aguas, dice que las aguas quedaron sanas y la tierra comenzó a dar fruto. Es necesario que dejemos que nuestra vida sea sazonada con la palabra para poder, hermanos, ser cristianos fructíferos. Los días de Elías me hablan de tierras estériles, pero que cuando vino la sal, cuando vino la palabra sazonada, esas tierras empezaron a dar fruto cuando entramos en un compromiso con Dios. Vayan conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 4. Estamos ya culminando. Segunda de Reyes, capítulo 4.
su versículo 38. Dice ahí, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parramontes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traer harina. Y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. A mí los días de Elías me hablan de que el espíritu y el poder de Elías reposó en Eliseo y lo habilitó para poder neutralizar, para poder matar, para poder remover la muerte que había en la olla. En el verso 38 usted ve que dice ahí, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. Los días de Elías, los días de la iglesia, cuando es a punto de salir de la tierra. A mí me habla la Biblia, que van a ser días donde va a haber una gran hambre en la tierra, una gran necesidad. Pero también me habla de que va a haber muerte en la olla. Hermano, qué terrible es hoy ver tanta palabra contaminada. Gente que ha adulterado la palabra. Muerte en la olla. Miren los mensajes de hoy. Miren las predicaciones de hoy en día. Prosperidad, conformismo, ecumenismo. La iglesia, hermano, mundanalizándose, metiendo el mundo a la iglesia. Eso es muerte en la olla. Miren los mensajes de hoy en día. Mensajes secos, hermano, raquíticos, que no hacen que el cristiano madure, no hacen que el cristiano tenga una vida, hermano, consagrada, una vida apartada del mundo, una vida, hermano, en rectitud con Dios. No hacen que la gente crezca, madure. No llevan al cristiano a vivir una vida consagrada y apartada para Dios. Eso es muerte en la olla. A mí me habla los días de Elías, que en los últimos días, los días de Elías, iba a haber contaminación en la olla, iba a haber contaminación en el alimento. Mira hoy en día la contaminación que hay en la palabra. Cómo la gente ha adulterado la palabra. Por eso es que como resultado tenemos cristianos mediocres, cristianos más raquíticos, sin compromiso con Dios. A mí me habla de hambre, falta de revelación de la palabra. Por eso dice que cuando hacen el potaje y la comen, dicen, varón de Dios, hay muerte en la olla. Entonces viene el profeta, agarra harina. La harina, hermano, representa, la harina es ya el trigo ya procesado, ya no en grano, ya procesado. El trigo maduro, procesado, viene a ser harina. A mí me habla que los días de Elías, el Espíritu de Dios va a capacitar y va a habilitar a la iglesia para que el trigo ya convertido en harina es la palabra revelada de parte de Dios. Que en los últimos días va a venir una palabra de parte de Dios a traer, hermano, un conocimiento a la iglesia que va a neutralizar y va a matar el veneno que hay en la olla. Es necesario, hermano, el trigo ya procesado, es necesario la harina, es necesario la palabra revelación, la palabra revelada, una palabra que desengaña a la gente, una palabra que confronte a la gente, una palabra que haga crecer a la gente, una palabra que haga madurar al cristiano y llevarlo a un compromiso con Dios, una palabra que lleva al cristiano a vivir apartado del mundo y cerca de Dios. A mí me habla que los días de Elías iban a ser unos días donde iba a haber una tremenda hambre de la palabra, pero que la comida que aparece en ese tiempo de hambre es una comida contaminada, no buena. Es necesario que venga el trigo ya procesado, la palabra ya revelada, una palabra, un alimento sólido que nos haga crecer, que nos nutra, que nos forme y que nos edifique, no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. A mí me habla los días de la iglesia, los días de Elías, siendo la iglesia habilitada por el Espíritu de Dios, va a venir a traer producto, hermano, bueno, va a venir a traer la materia prima, hermano, ya procesada, ya machacada, un alimento sólido para el crecimiento del cristiano. A mí me habla los días de Elías de que hay la suma necesidad de que el cristiano sea nutrido, no con potajes,
no con muerte en la olla, sino con revelación, con palabra de revelación, con palabra nutriente, con una palabra y una doctrina, hermano, de fe que nutran la vida del cristiano. Por eso, hermano, se ha metido el conformismo a la iglesia, se ha metido la comodidad a la iglesia, se ha metido el mundo a la iglesia, porque lo que hay hoy como mensajes es muerte en la olla. Miren, no sé si usted lo ha visto, pero ahí yo miré un video de que anda una foto por ahí circulando, que un pelo en la Biblia. Hermano, qué tremendo. Eso es muerte en la olla. Eso, hermano, es contaminación. Eso es muerte en la olla. Están queriendo desviar a la gente de la verdad. Que si abres la Biblia y está un pelo ahí y te lo comes, te libra del coronavirus. Eso es muerte en la olla. Lo que libra del coronavirus es la relación que tengamos con Dios. Una vida apartada del mundo y una vida consagrada para Dios. Por eso a mí los días de Elías me hablan de que va a haber una gran hambre de la palabra. Pero tengo que tener cuidado porque puede surgir un potaje contaminado, pero yo debo de ser nutrido con la palabra de Dios, que es el trigo ya procesado que va a neutralizar, va a echar fuera, va a remover cualquier veneno y cualquier contaminación que quiera dañar mi vida como cristiano. Por eso, hermano, qué tremendo es. Mire, Primera de Samuel, en el capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, dice ahí: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Esos son los días que estamos viviendo hoy. La palabra, hermano, escasea. La palabra verdadera, la palabra revelada, la palabra que viene del corazón de Dios al corazón del pueblo. Esa palabra escasea hoy. Hoy lo que tenemos es pura muerte en la olla. Puro mensaje huichihuache, hermano, que apapacha, le pasa paños tibios a la gente, que le soba la espalda. Necesitamos la harina, necesitamos ya la palabra de Dios, hermano, que nos haga crecer, que nos edifique y nos haga madurar. Porque si no, mire lo que tenemos como resultado. Primera de Samuel, capítulo 2. Mire su versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Se da cuenta? Los hijos de Elí eran sacerdotes y no tenían conocimiento de Dios. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Tanta gente que sirve a Dios, tanta gente que se llama cristianos, pero no tienen conocimiento de Dios. Y no me diga que sí, porque si se tuviera, no se viviría como se vive. Por eso, ¿por qué? Porque hay muerte en la olla. Hay muerte, hay contaminación en los altares. Hay contaminación en los púlpitos, predicando, hermano, fábulas, predicando, hermano, doctrinas de hombres, predicando, hermano, pensamientos que se le vienen a la gente a la mente y ya los hacen como doctrina y los ponen a predicar. Por eso se necesitan que el espíritu y el poder de Elías venga a habilitar a la iglesia para que neutralice la muerte en la olla y entonces podamos tener un alimento sólido que me edifique, que me haga crecer, que me haga madurar, que me haga crecer como cristiano y que me consagre y me aparte del mal y me aparte del mundo para vivir consagrado para Dios. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Con esta palabra terminamos por el día de hoy. Como siempre, anhelando que sea de grande bendición para su vida. Queremos orar antes de ser despedidos. Queremos desearle que la bendición de Dios sea sobre toda su casa, sobre toda su familia, en estos días difíciles. Esto se tituló Los días de Elías. Cómo el Espíritu de Dios va a obrar en la iglesia y usted y yo tenemos que dejarnos ministrar y dejarnos trabajar por Dios. Queremos antes de despedirnos, de orar, queremos dejarles saber también que si usted quiere, tiene una petición de oración, usted quiere pedir oración por su casa, por su familia, por su vida, usted puede llamarnos. Cualquier petición de oración, usted puede contactarnos al área 509-930-5146. Una vez más, área 509-930-5146. Si usted tiene alguna petición de oración, usted puede llamarnos, estaremos orando por usted. O si también usted quiere dar su donativo, quiere dar su diezmo, quiere dar su ofrenda, usted puede llamarnos, ahí se le estará dando instrucciones qué es lo que usted puede hacer. Queremos darle gracias a todos los miembros que han estado dando su aportación, dando su donativo, dando su ofrenda y dando su diezmo.
Así que si usted quiere colaborar, aportar y cumplir con lo que dice la palabra del Señor, usted puede llamarnos para dar su diezmo y para dar su ofrenda. Oremos al Señor antes de ser despedidos. Padre, que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra. En esta hora, Señor, a través de esta programación, queremos que tu bendición sea llegando y sea, Señor, ministrando, sea bendiciendo de una manera sobrenatural. Que ahí las familias, que ahí las vidas que nos están viendo a través de la pantalla, a través del teléfono, a través, Señor, del donde nos estén mirando, que esta programación esté llegando, que reciban bendición de lo alto, en el nombre de Jesús, que podamos atesorar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por el diezmador, por el dador alegre, por todo aquel que está dando su diezmo y su ofrenda al ministerio. Que tú seas abriendo las ventanas de los cielos y derramando de tu bendición hasta que sobreabunde. Que tú reprendas al devorador por nosotros y que tú abras las ventanas de los cielos y derrames de tu bendición, de tu gloria, hasta que sobreabunde. Multiplícaselo, Señor, al 100 por 1. En el nombre de Jesús te damos, Señor, a ti las gracias, la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, nuestro deseo es que la paz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo estén y abunden en abundancia en sus vidas. Que Dios le bendiga abundantemente.